Hola con todo, vamos a aplicar nuestro proyecto y nos enfocamos en el sector turístico y hotelero. Sector económico clave para generar un volumen masivo de transacciones diarias. Los datos utilizados representan el riesgo histórico de reserva de huéspedes donde consolidamos informaciones detalladas sobre los procesos geográficos de los turistas, las fechas exactas de estadías, las características de los establecimientos donde se hospedan y los ingresos económicos recaudados a través de diferentes vías de reserva. El problema de negocio general identificamos en este sector es la alta descentralización de información. La gerencia y los tomadores de decisiones a menudo carecen de una plataforma unificada que les permite responder de forma rápida y visual a preguntas cruciales como cuáles son las zonas de mayor demanda, qué tipo de hospedaje prefiere el cliente y cómo fluctúan nuestros ingresos a lo largo del año. Yo voy a hablarles sobre las preguntas de negocio que el gerente quiere saber. Como pregunta número uno tenemos, ¿cuáles son las provincias de Ecuador que generan mayor recaudación económica por reserva turística? ¿Cómo medimos esta pregunta? Pues cruzamos las dimensiones geográficas con la métrica de agregación. Su objetivo será identificar financieramente cuáles son los territorios más rentables para el negocio. En la pregunta 2 tenemos cuál es la clasificación de establecimientos que registran más huéspedes a nivel provincial. Aquí analizamos la métrica de total de huéspedes que combina el atributo de clasificación de los establecimientos. Y en la pregunta 3 tenemos cómo se distribuye la preferencia de los turistas entre los canales de venta online y tradicionales. Aquí vamos a evaluar la métrica de monto total recaudado según el tipo de canal en la dimensión de canal de venta. Y como última pregunta, tenemos cuál es el comportamiento mensual de los ingresos e identificar la temporada alta en el país. Esta última pregunta la analizaremos de forma temporal, la métrica de total de recaudo y con los atributos de nombre, mes y año de la dimensión tiempo. Bueno, yo le voy a detallar lo que es la implementación física de nuestro Data Warehouse en SQL Server, explicando el porqué de cada decisión de nuestro diseño. En todas nuestras dimensiones definimos los campos como ID geografía, SK, un entero primario con identificación. ¿Por qué lo hacemos? Porque al ser autoincrementales, aislamos nuestro Data Warehouse de cualquier cambio en las claves primarias de los sistemas transaccionales de origen, mejorando además el rendimiento de las búsquedas. Lo que es el manejo de llaves naturales como DIN establecimiento, que mantuvimos el RUC original como RUC NK Vigent, que sería una llave natural, que esto nos sirve como puente lógico para mapear y relacionar los datos transaccionales del local sin alterar el rendimiento del cubo. Utilizamos la sentencia alternar tabla con la tabla de hecho reserva, agregando una constante para declarar explícitamente las claves foráneas que conecten la tabla de hechos con cada una de las dimensiones. Ahora sí, mostramos lo que es el diagrama de la base de datos para ver que nos da un esquema tipo estrella perfecto. A continuación doy paso a mi compañero Casanova para que explique las consultas avanzadas que diseñamos para el proceso de ETL. Muchas gracias, Benavides. Yo voy a explicar a más detalles cómo extraemos, transformamos y utilizamos los datos de origen utilizados de SQL para transformar nuestra data warehouse. Creamos como primero nuestra tabla DIN canal ventas. Como los canales de venta digitales y transaccionales no estaban estandarizados en el origen, creamos una expresión tabla común llamada CTE catálogos canales. Dentro de ellas, eh, Dentro de ella, mediante sentencias unión al, mapeamos manualmente portales como Booking.com, Expedian y Airbnb, asignando la categoría digital, online o la otra categoría física transaccional. Bueno, la segunda tabla que creamos en nuestra Data Warehouse llamada DIN Geografía, aquí aplicamos una limpieza masiva de texto como los datos de origen. Como los datos de origen que venían de registros manuales, con errores tipográficos, saltos y líneas invisibles.
En nuestra tabla DIN establecimiento, pues en esta consulta utilizamos un select distinct para evitar duplicados locales comerciales, para proteger nuestro modelo de nuestro modelo contrato de presentación de valores nulos. En nuestra tercera tabla de establecimiento, pues en esta consulta utilizamos Cele Distinct para evitar duplicados locales comerciales, para proteger nuestro modelo eh, contra la presentación de valores nulos o vacíos en atributos decisivos como la categoría o calificaciones aplicando la función isNull. Nuestra tabla de tiempo, para probar las funciones dinámicas, esta dimensión a partir de la fecha de registro del origen, empleamos la función datapart year para aislar el año, datapart quarter para obtener el trimestre automáticamente y datapart month para el número de mes. Y por último, nuestra tabla de hechos, la fact reserva. Al ser este proyecto un prototipo analítico avanzado, implementamos una lógica de generación sintética y muy sofisticada para modelar el comportamiento financiero real del negocio. Bueno, ahora le pasaré a explicar la primera gran etapa del proceso de ETL. En SQL Server, enfocada en la carga de nuestras cuatro dimensiones. Como se puede observar, tenemos aquí el DIN canal venta, que estos diseñamos paquetes individuales e independientes para poder para que podamos modularizar en nuestro proyecto. En cada dimensión de la arquitectura de flujo de control, constamos de una tarea de flujo de datos dedicada a dimensión en la arquitectura del flujo de control. En este caso, hemos creado nuestro paquete SYS de canal ventas y pusimos una tarea de flujo en el cual lo abrimos y cargamos nuestros datos. Cargamos el origen OLEDB, que en el administrador de conexiones será localhost turismo OLTP, y en el comando SQL eh, el que ya habíamos hablado antes de mis compañeros Casanova y Benavides. Y en las columnas podemos ver que está todo exacto y le damos a aceptar. Y en el destino OLEDB, pues aquí en el administrador de conexiones de OLEDB tenemos que escoger nuestra data warehouse. Y aquí escogemos lo que es carga rápida de tabla o vista, y el nombre de la tabla cogemos el paquete que hemos seleccionado, en este caso Canal 20. Y en la parte de asignaciones podemos ver las relaciones que están correctas. Le damos a aceptar y damos a depurar para ver si se nos han cargado correctamente. En este caso vemos que la depuración ha sido exitosa, y este mismo proceso tenemos que hacer con nuestras cuatro dimensiones, en las cuales DIN establecimiento, DIN geografía y DIN tiempo. Bueno, yo les explicaré lo que es el corazón técnico de nuestro ETL, lo que es el flujo de datos en el paquete de reserva de hechos, el hecho de reserva. Eh, Esto lo diseñamos con una arquitectura utilizada tipo cascada, transformaciones de búsqueda con el lookup. Ya, el principal que sería origen de OLEDDB, que extraeremos el grueso de reservas de transacciones desde el sistema de origen, que sería la base de datos turismo o LTP. Ya, DIN canal ventas. Muestra lo que es el flujo de registro que pasa por esta primera transformación. El componente toma como nombre el canal proveniente del origen y que busca la equivalencia, que sería la llave subrogada correspondiente, que sería ID canal SK. Asimismo, con las demás dimensiones, podemos cerrar esto, se repite el mismo proceso. En establecimiento, las filas exitosas avanzan de inmediatamente al siguiente bloque, donde se realiza la misma validación en memoria para asociar la primera llave subrogada. Asimismo, con dimensión de geografía y dimensión de tiempo. Por último, el destino de OLED de database de datos. Solo cuando una reserva sea completada con éxito, todo el recorrido de las búsquedas se ha asignado correctamente todas sus llaves subrogadas en el registro, ya que se ha insertado físicamente en la tabla de destino
pack de reservas de nuestra data warehouse. A continuación comenzaremos a depurar. Y como pueden ver, todas dan un visto, lo que quiere decir que todas las tablas con las llaves subrogadas y las llaves primarias se han trasladado completamente a la tabla de hechos de nuestra base de datos, Data Warehouse. Bueno, yo le explicaré nuestra construcción de cubo de datos desarrollada en el módulo tabular en SQL Server Analysis y Servicios SSAS. Como podemos ver, nuestra primera métrica que creamos es el monto total de recaudo, que dice una acumulación de 12.269.130 dólares. Por segundo tenemos nuestra total de huéspedes, que registra un valor total acumulado de 90.060 huéspedes. Total noches reservas suman un histórico de 165.802 noches de hospedaje. Tenemos nuestro reencuentro reservas que registra exactamente 30.051 reservas individuales procesadas. También nuestra otra métrica que creamos es el promedio huéspedes con una medida de 3,00 personas de reserva. Y por último, un promedio de monto reserva evidencia un TIC promedio de 408.020 dólares por cada transacción. A continuación yo le pasaré a explicar lo que es las métricas del lenguaje de fórmulas DAX. Como se observa en la barra de fórmulas superior en la pantalla, el volumen de transacciones en la forma óptima, utilizamos la función recuento reservas, que es este de aquí. De igual forma, para los nombres y huéspedes aplicamos funciones agregadas del tipo suma. Aquí podemos ver y en los huéspedes también se puede ver que aplicamos lo que es el valor de tipo suma. Igual, adicionalmente para dotar al negocio de la herramienta analítica de alto nivel, convertimos nuestras métricas en KPIs. Aquí podemos evidenciar que los pequeños iconos de semáforos junto a las medidas, pues, que ya explicó mi compañero anteriormente, el porcentaje de canales digitales compara el porcentaje de reservas realizadas en los canales online contra meta corporativa. El KPI de rendimiento para las métricas de promedio huésped y promedio monto de reserva implementan un KPI de control con rango de tolerancias dinámicos, y sus iconos gráficos nos permiten identificar de manera visual directa en el cliente de reportes si las transacciones se encuentran en un estado óptimo, preventivo o crítico. Luego del cubo que tenemos hecho aquí, lo que tenemos que hacer es pasarlo al Power BI. Para responder nuestra primera pregunta, ¿cuáles son las provincias de Ecuador que generan la mayor recaudación económica por reserva turística? Seleccionamos un gráfico de barras horizontales agrupadas en el panel de propiedades. Como podemos ver, en el eje Y arrastramos el campo descriptivo provincia, proveniente de nuestra dimensión DIN geografía. Cuando analizamos el gráfico, observamos un comportamiento muy claro de la provincia de Pichincha. Lidera indiscutiblemente la recaudación nacional, superando ampliamente la barrera de los 5,6 millones de dólares. En segundo lugar se ubica la provincia de Guayas con la recaudación aproximada de 1,6 millones de dólares, seguida de Azuay y Manabí con montos cercanos a los 0,8 millones. A nuestra segunda interrogante de negocio, que ¿cuál es la clasificación de establecimientos que registran más huéspedes a nivel provincial? Seleccionamos un gráfico de columnas agrupadas. Este gráfico, la columna de forma descendente, los datos nos revelan un hallazgo sumamente interesante
que toma las decisiones, que sería la clasificación de restaurante lidera con una diferencia exponencial masiva, registrando un volumen superior a los 44.000 huéspedes. Y en una segunda escalón encontramos las cafeterías con un tráfico aproximadamente de 10.000 huéspedes. A continuación también le voy a explicar el tercer análisis, que sería cómo se distribuye las preferencias de los turistas entre los canales de ventas online y tradicional. Para eso, primero usamos una matriz que permite una lectura mucho más limpia y profesional dentro de la selección de las columnas. La simetría del negocio queda completamente al descubierto mediante el canal digital online, que se centraliza de manera casi absoluta la preferencia del mercado, captando una recaudación de casi 12.267.579 dólares, ya que por el otro lado en el canal físico tradicional registra un ingreso de apenas 551.000 dólares, para dar un gran total acumulado de 12.268.130 dólares en transacciones. En el indicador gráfico de KPI, como podemos observar, todos los desgloses confirman visualmente la diferencia de estrategias de migración hacia plataformas y reservas digitales que han sido un éxito rotundo, alcanzando la meta máxima planteada por la organización. Yo explicaré la última pregunta de nuestro dashboard, que es cuál es el comportamiento mensual de los ingresos e identificar la temporada alta del país. A nuestro lado derecho vemos donde está el eje X. Vemos que tenemos como nuestro campo descrito como nombre de mes, que lo arrastramos de la tabla de tiempo. En el eje Y asignamos nuestra métrica de agregación principal que creamos en nuestro cubo de datos llamado monto total de recuento, de recaudo, perdón. Lo arrastramos en nuestra tabla principal de tabla de hechos, que es Pack Reservas. Nuestra muestra se observa que un pico masivo inicial del mes de julio, dando al ingreso razón a la importancia cifrada de 0.6 millones de dólares. A partir de ahí identificamos que el comportamiento se mantiene sumamente dinámico en periodos claves como en agosto, con un valor cercano a los 0.4 millones de dólares. Para concluir con nuestros hallazgos, que el 5.6 millones de dólares se centralizó en la provincia de Pichincha, y en el Guayas se hizo con 1.6 millones de dólares. Sobre la fluctuación de huéspedes, eh, describimos que el principal motor no es sobre el alojamiento, sino sobre el servicio de restaurantes y cafeterías. Sobre la canalización de ventas, identificamos un comportamiento asimétrico absoluto con una preferencia del 99.9% hacia el canal digital y online. Y sobre el establecimiento determinamos que el comportamiento de los ingresos tiene un patrón cíclico muy marcado, definido oficialmente los meses de julio y agosto en el 2024. Gracias. Y pues bueno, lo que es el dataset de donde lo sacamos, pues le agradecemos al portal de datos abiertos del Ecuador y al Ministerio de Turismo por poner a disposición el dataset de catastros turísticos nacional del 2025, que es este de aquí. Aquí sacamos el dataset y pues cuya información fue utilizada como base para el desarrollo del presente análisis y permitió trabajar con los datos actualizados del sector turístico del país. Gracias.